quiere decir que hay un componente aldosterónico de retención de volumen en los pacientes con hipertensión secundaria, con hipertensión resistente, que es la base racional para utilizar inhibidores de la aldosterona en esta población. Y los inhibidores de la aldosterona o reabsorbedores de potasio no necesariamente tienen que ser espironolactona. Este es un ejemplo con amiloride, el viejo amiloride que se vende en sellos en la farmacia, cada sello vale menos de $1. El viejo amiloride se puede utilizar combinando con hidroclorotiazida, dosis baja, y claramente disminuye la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. Por supuesto que esto uno no lo va a usar por 2 años, pero sí lo puedo utilizar por unas semanas para bajar la presión arterial y llegar al escalón más bajo y a partir de ahí poder controlar mejor al paciente. Y acá viene uno de los dilemas de lo que tenemos hoy, esto está publicado en 2004, que los médicos que nos dedicamos a medicina y creemos que hacemos medicina basada en la evidencia, deberíamos estar utilizando clortalidona, porque la clortalidona se sabe que disminuye mucho más la presión arterial que la hidroclorotiazida, y porque el estudio SHEP y el estudio OLCAT, que son la base racional para usar diuréticos en hipertensión arterial, no usaron hidroclorotiazida, sino que usaron clortalidona. Y el único estudio que usó hidroclorotiazida como monodroga, que fue el segundo estudio australiano, dio peor hidroclorotiazida que enalapril. Sin embargo, seguimos utilizando hidroclorotiazida como monodroga, no como droga de asociación. Fíjense ustedes como monodroga cómo es la relación entre hidroclorotiazida y clortalidona y el ritmo circadiano de la presión arterial. La hidroclorotiazida tiene una vida media de acción corta, no llega a toda la noche, y entonces el ritmo circadiano que puede estar alterado en hipertensos no se modifica por la hidroclorotiazida, y sí se modifica por clortalidona, porque la clortalidona tiene una vida media más prolongada. Ustedes me dirán seguro, pero puede tener efectos metabólicos mayores que la hidroclorotiazida. Eso es cierto en dosis altas, pero en dosis bajas de 12 miligramos y medio de hidroclorotiazida tiene la misma acción metabólica que 12 miligramos y medio de clortalidona. Ahora, ustedes me dirán, nosotros somos clínicos, no tenemos cardiografía de impedancia, tenemos a los pacientes, ¿cómo hago yo para decir que este paciente puede tener un criterio hemodinámico desde la clínica para usar determinados pacientes? Y esta pregunta se la hizo el doctor Hirsch en la Cleveland Clinic y lo publicó hace 3 años. Y dice, un enfoque alternativo de la hipertensión resistente si yo no dispongo de métodos invasivos o instrumentos para realizar mediciones hemodinámicas, pero sí dispongo del examen físico. Y en el examen físico yo puedo ver que el paciente tiene exceso de volumen, edema, ingurgitación tubular, corrales, y en ese caso le voy a dar lo que decía, furosemida-tiazida o una combinación, o agregar espironolactona. Con esto solo. Ahora, si el paciente tiene exceso de catecolaminas, que está claramente medido con cardiografía de impedancia y la clínica, y está valorado en 84 latidos por minuto, o sea, un tipo tiene más de 90 latidos por minuto teniendo hipertensión resistente, muchachos, usen beta-bloqueantes o bloqueantes cálcicos no diglipidínicos si el beta-bloqueante está contraindicado, porque claramente este individuo tiene taquicardia y la taquicardia es de mal pronóstico en pacientes con hipertensión resistente y puede ser un indicador para beta-bloqueante. Si el paciente no tiene edemas, ni sobrecarga de volumen evidente, ni tiene evidencia de descarga simpática, lo que hay que usar son vasodilatadores. Y los vasodilatadores que hay que utilizar son IECA, ARA2 o cualquier otro vasodilatador. Y de esta manera, clínicamente, simplemente con parámetros de sobrecarga de volumen directos y con parámetros de descarga simpática directos, bueno, uno puede decir, voy a utilizar más diurético, voy a utilizar más beta-bloqueantes o voy a utilizar más vasodilatador. Pero con un criterio más racional y no simplemente con un criterio de epidemiología de que voy agregando porque trae a la piel el hecho que voy a agregar tal cosa. Esto está validado contra cardiografía de impedancia en la Cleveland. Bien, ahora, la aldosterona juega un rol y es importante que lo tengamos presente porque en los pacientes hipertensos la prevalencia del aldosteronismo primario está alrededor del 2%. En Chile es bastante más frecuente, no sabemos por qué, el que más trabaja es el doctor Pardela, y los chilenos por algún mecanismo racial o por algún mecanismo médico que estudian más a los pacientes y detectan mucho más y que el aldosteronismo que detectamos nosotros llega casi hasta el 10%. Lo que se sabe claramente es que lo que sirve para detectar el aldosteronismo primario es la relación entre aldosterona y actividad renal plasmática. Y esto se usa como un marcador de una actividad inapropiada de la aldosterona. Si yo tengo una renina baja o
o suprimida, como es la que tiene que estar en el aldosteronismo primario, lo lógico es que la aldosterona también esté baja o suprimida. En cambio, si yo tengo una renina baja, supónganse de 0,5, y tengo una aldosterona de 100, estoy teniendo una relación muy alta, porque estoy teniendo mucha aldosterona para poca renina. Eso significa que hay un mecanismo independiente de la renina que está segregando aldosterona. Y eso es lo que se demuestra en el aldosteronismo primario. Pero este índice sirve para aldosteronismo primario, no para el aldosteronismo secundario, porque en el aldosteronismo secundario lo que está alto es la renina también. Es la patente del aldosteronismo secundario, la renina alta y aldosterona elevada. Bien, ahora, el monitoreo ambulatorio de presión arterial puede tener algún rol en el paciente con hipertensión de difícil manejo. Por ahí antes me preguntaban en el recreo, en el break. En pacientes severos que están con 2 o más drogas puede servir para confirmar la severidad, puede detectar paroxismos en pacientes que tengan hipertensión secundaria y pueden servir para evaluar el ritmo circadiano, sobre todo para valorar pronóstico o para pacientes con apnea del sueño. También sirve para saber si la hipertensión arterial resistente es verdaderamente resistente. Este es un trabajo ya de hace algunos años que mostró claramente que hay pacientes que tienen efecto de guardapolvo blanco y que hasta el 25% de los pacientes adultos que fueron referidos para hacer un mapa con hipertensión resistente no tenían hipertensión resistente. Entonces tenían más hipertensión en el consultorio que fuera del consultorio, y en realidad no tenían hipertensión resistente, sino que lo que tenían era un notable efecto de guardapolvo blanco. Ese efecto de guardapolvo blanco nosotros quisimos saber si era importante y si había alguna forma de cuantificarlo. Este estudio que nosotros publicamos con los médicos de familia del hospital en el año 2004, en el Journal of American Board of Physician Practice, en la revista norteamericana, surgió en la década del 80, cuando yo ingresé al hospital y mi maestro era el doctor Mario Cámara. Con Mario Cámara hacíamos las recorridas en la unidad coronaria y Mario les hacía hiperventilar a los pacientes como maniobra para ver la angina variante, la angina de Trismetal, la angina por vasoespasmo coronario, que se desencadenaba por la hiperventilación. Bueno, ahí aprendimos a hacer la maniobra de hiperventilación, pero lo que empezamos a ver es que cuando hacíamos hiperventilar a los pacientes, muchos de esos pacientes se hipotensaban. Entonces, empezamos a pensar, yo en esa época, si esto no podía llegar a tener que ver con el guardapolvo blanco. Hicimos un trabajo con un médico que hoy está en Jujuy, que es el doctor Marcelo Maragall. Hicimos un trabajo en esa época con Marcelo, que era residente nuestro, para ver si la presión domiciliaria de estos pacientes correlacionaba con la presión arterial después de la hiperventilación en el consultorio. Nos dio positivo esto, pero con un método no controlado. Entonces yo quise hacer, después que Mario se jubiló y que Marcelo Maragall se fue a hacer clínica de hipertensión a San Salvador de Jujuy, hice la prueba con los médicos de familia tomando 83 pacientes con hipertensión no controlada en el consultorio, criterio mayor de 140-90, a los que se le hizo una prueba de hiperventilación y después un mapa. La prevalencia de enfermedad de guardapolvo blanco es altísima, el efecto de guardapolvo blanco, casi el 62%. O sea, la mayor parte de los pacientes tienen mucho más presión en el consultorio que fuera del consultorio. Nosotros queríamos ver si había alguna maniobra que podía predecir que ese paciente tenía efecto de guardapolvo. Bueno, vimos que los pacientes que tenían una prueba positiva, que era hacerlos hiperventilar 30 segundos y medirles la presión arterial al minuto, fíjense ustedes que la prueba de hiperventilación resultó con un descenso de 18 milímetros de mercurio sistólica y 11 de diastólica por positiva en la gran mayoría de los